El martes pasado, a las 7 de la tarde, vi salir a un hombre de mi casa. Así, sin más. Yo acababa de llegar del curro una hora antes de lo normal porque se cayó el sistema y nos mandaron a todos a casa. Mi coche estaba aparcado en doble fila, y mientras buscaba sitio en la calle, lo vi salir tranquilamente por la puerta del portal. Alto, con una mochila al hombro, barba recortada, y lo más curioso, llevaba la chaqueta de Laura. Era su chaqueta. Una de esas de entretiempo, verde oliva, con los botones de madera. No había duda. Me quedé bloqueado durante unos segundos, intentando entender qué estaba viendo. El tipo ni siquiera miró atrás. Caminaba como si nada, como si salir de mi edificio a esa hora fuera lo más normal del mundo. Laura me había dicho que iba a estar en casa, que no se encontraba bien y que saldría solo si mejoraba. Pues parece que mejoró bastante como para recibir visitas. Me bajé del coche sin cerrar ni con llave y subí las escaleras de 2 en 2. Cuando abrí la puerta, la casa olía a perfume. No al de Laura. A uno de esos perfumes caros de hombre, dulzón y penetrante. Ella estaba en la cocina, con el pelo todavía mojado, como si acabara de ducharse. «Cariño», me dijo. «¿Qué haces aquí tan temprano?» Y sonrió. Como si todo estuviera bien. Como si no acabara de ver salir a un tío con su chaqueta puesto. No dije nada. Solo caminé hasta el salón y me senté en el sofá. Encendí la tele, como si necesitara ruido para pensar. Y en silencio, me quedé observándola mientras fingía cortar cebolla. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se rompió. No dije nada ese día. Ni al siguiente. Pero supe, en ese instante, que algo no cuadraba. Que ese hombre no era un amigo, ni un vecino, ni un repartidor. Y que ella no era la mujer que yo pensaba. Lo que no sabía era hasta dónde iba a llegar todo esto, ni lo que yo mismo iba a hacer. Durante los siguientes 3 días no volví a ver a ese tipo, ni en mi calle ni en los alrededores, y tampoco hice preguntas. No soy tonto, pero sí soy paciente. No iba a explotar sin tener algo más que una imagen fugaz en mi cabeza. Así que me dediqué a observar, a registrar cada detalle como si fuese un inspector de aduanas. No era difícil notar que algo no encajaba. Laura empezó a ducharse más de lo normal, por la tarde, justo antes de que yo llegara del trabajo, y nunca dejaba ropa sucia en el baño, como si tuviera que eliminar cualquier rastro. También empezó a salir más a menudo, con excusas que no se esforzaba en disimular. Compras, reuniones de madres del colegio, cafés con compañeras del instituto, cosas que antes no hacía ni aunque la obligaras. Yo le seguía el juego. Le decía que me alegraba de que socializara más, que le hacía bien salir un poco de la rutina. Y ella sonreía como una actriz en una obra mediocre, demasiado exagerado todo, como si quisiera convencerse a sí misma más que a mí. El jueves, cuando llegó a casa a las 9 de la noche, traía en la mano una caja de sushi del supermercado. Lo dejó en la encimera y dijo que no tenía hambre, que ya había picado algo con las chicas. Yo ya había cenado, así que simplemente asentí y le pregunté si se lo había pasado bien. Me respondió que sí, que lo necesitaba. Pero no me miró a los ojos. Se fue directa al dormitorio y no salió más en toda la noche. Lo curioso es que, desde hace tiempo, cuando ella miente se vuelve cariñosa, como si su culpa se disfrazara de afecto. Pero ahora no. Ni un beso. Ni una mano en el hombro. Ni una frase amable. Solo distancia. El viernes salí del trabajo antes y me fui directamente a casa de Jorge, mi primo, que vive en el barrio de al lado. Él trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial y siempre ha sido bueno con la tecnología. Le conté todo, sin adornos, sin exagerar. Le dije que sospechaba que Laura me estaba engañando y que necesitaba pruebas.
No quería revisar su móvil, no por principios morales, sino porque sabía que si había algo, ella no lo guardaría allí. Jorge me sugirió algo mejor, poner una pequeña cámara en casa, algo discreto, sin conexión a red, que grabara localmente y que solo yo pudiera revisar. No es ilegal grabar en tu propia casa, dijo. Lo importante es no decírselo a nadie. Me dio una microcámara del tamaño de una moneda de euro. La colocamos detrás de una estantería del salón, justo frente al sofá y con vista parcial al pasillo. La idea era simple: si alguien más entraba a mi casa cuando yo no estaba, esa cámara lo captaría. Me sentí sucio haciéndolo, pero la duda ya se había instalado y no iba a desaparecer sola. El sábado, a media mañana, le dije a Laura que iría a visitar a mi madre en Castellón y que volvería el domingo por la noche. Le pareció perfecto. Incluso me ayudó a preparar la mochila, como si fuera una esposa preocupada por su marido. Me fui antes del mediodía, pero no conduje a Castellón. Di vueltas por Valencia, fui al cine solo, comí en un restaurante y dormí en casa de Jorge. A las 11 de la mañana del domingo, fui a casa a buscar la cámara. La desmonté en menos de 2 minutos y la metí en la mochila. Luego me fui a dar una vuelta en coche hasta que se hiciera la hora de volver oficialmente a casa. Esa noche, después de saludarla como si nada, entré al baño y cerré con llave. Saqué la tarjeta de la cámara y la conecté al portátil. Durante un rato no pasó nada interesante. Las imágenes eran normales, ella en el sofá viendo series, usando el móvil, comiendo algo. Luego, alrededor de las 5 de la tarde del sábado, se levantó, fue al dormitorio y estuvo fuera de cámara unos 10 minutos. Cuando volvió, vestía diferente, una blusa blanca que no le había visto antes y unos vaqueros que normalmente no usaba para estar en casa. Se arregló el pelo, se pintó los labios. Todo frente al espejo del pasillo. Después, se sentó a esperar. 20 minutos más tarde, la puerta del piso se abrió. Entró él. El mismo hombre que vi salir el martes. Esta vez lo vi bien. Entró sin prisa, saludó con un beso en la mejilla y se sentó como si fuera habitual. Ella le ofreció una cerveza, y charlaron como si fueran una pareja de toda la vida. Luego se besaron. No un beso corto ni disimulado. Fue lento, íntimo, como si estuvieran solos en el mundo. Se quitaron las chaquetas. Él le acarició el cuello, y ella le tocó la cara con una delicadeza que jamás había tenido conmigo. No pude seguir mirando. Apagué el portátil y me senté en el suelo del baño, sin decir nada. No lloré. No grité. Me limité a respirar hondo mientras todo dentro de mí se desordenaba. Era como ver mi casa convertida en un decorado de teatro, y mi esposa, la mujer que compartía mi cama, transformada en otra persona. No por el sexo. No por el acto físico. Sino por cómo lo miraba. Por cómo lo tocaba. Por cómo lo dejaba entrar en nuestra vida como si fuera el dueño de algo que no le correspondía. Esa noche no dormí. Solo pensé en lo siguiente. Porque ahora sí tenía pruebas. Ya no era una sospecha. Era un hecho. Y ella no tenía ni idea de lo que había hecho. El lunes por la mañana me levanté antes que ella, preparé café sin hacer ruido y me senté en la mesa del comedor como si fuera un día más. Laura salió de la habitación pasadas las 8, vestida con su ropa de siempre, el pelo recogido en una coleta rápida, cara lavada, bostezando como si no tuviera la menor preocupación en el mundo. Me saludó con su voz habitual, esa que usaba para no tener que hablar demasiado cuando aún estaba adormilada. Le respondí con un tono neutro, y le pasé el azúcar sin mirarla. Terminó de prepararse en 10 minutos, se colgó el bolso al hombro y me dio un beso en la mejilla que apenas sentí. Antes de que pudiera salir por la puerta, dije su nombre. No fue un grito, ni un susurro, solo la pronunciación justa para hacerla parar.
Laura, dije sin levantarme. ¿Quién es el tío que estuvo aquí el sábado? Tardó medio segundo en reaccionar. Ese medio segundo donde su cuerpo se tensó ligeramente antes de girarse hacia mí, fingiendo sorpresa, como si no entendiera de qué hablaba. ¿Qué dices? Me levanté con calma, saqué el portátil del cajón y lo puse sobre la mesa. Lo abrí, cargué el video sin decir nada. Ella dio un paso hacia atrás cuando se vio en pantalla, sentada en el sofá, riendo, abriendo la puerta, dejando entrar al tipo, besándolo como si yo no existiera. No dije nada mientras el video avanzaba. Solo observaba su cara, que pasó de la sorpresa fingida al miedo puro. Cuando la imagen del beso apareció, cerré la tapa del portátil y me crucé de brazos. Ella se quedó de pie, sin saber si correr o hablar. ¿Quién es? Repetí. Javi, no es lo que piensas, dijo con una voz rota, intentando moverse, pero sin acercarse demasiado. Ah, ¿no? ¿Y qué es entonces? ¿Un juego? ¿Una terapia nueva que no conozco? Te lo puedo explicar. No quiero una novela. Quiero el nombre del tío, desde cuándo y cuántas veces ha entrado a mi casa. Se llama Sergio, dijo al fin, con los ojos clavados en el suelo. Es compañero del máster de educación emocional, empezamos a hablar hace unos meses. Solo pasó un par de veces. ¿Un par de veces? Le interrumpí. ¿Y el martes también era un par de veces? ¿O eso fue parte del curso también? No me hables así, por favor, dijo con voz temblorosa, pero sin rabia, más bien como si supiera que no tenía defensa. ¿Y cómo querés que te hable, Laura? ¿Con una sonrisa? ¿Te preparo desayuno mientras me contás cómo te gustó? Ella no respondió. Se sentó en la silla, cabizbaja, sin atreverse a mirarme. Yo seguí de pie, con los brazos cruzados, esperando algo más, alguna mínima señal de respeto, aunque fuera una mentira bien construida. Pero no. Todo lo que hizo fue suspirar y decir. No sé por qué lo hice. Eso no es una respuesta. No tenés 15 años. No sos una adolescente que se besó con un imbécil en una fiesta. Tenés 36 años, un marido, una casa, una vida. No se te metió un error en el dedo. Ella empezó a llorar. No escandalosamente, sino ese llanto de quien sabe que la cagó y no tiene cómo revertirlo. Yo me senté frente a ella y la miré durante varios segundos. Me pregunté qué esperaba conseguir con eso. ¿Pena? ¿Compasión? ¿Que la perdonara ahí mismo como si nada hubiera pasado? ¿Te pensás que soy estúpido? Pregunté sin levantar la voz. ¿Que no me di cuenta desde hace semanas que algo raro pasaba? No quería hacerte daño, respondió entre sollozos. Solo necesitaba algo diferente, algo que no sabía cómo pedirte. Me sentía apagada, vacía, y él apareció en un momento raro. Y en vez de hablarlo conmigo, decidiste dejarlo entrar por la puerta como si fuera tu compañero de piso. No lo planeé, dijo casi en un susurro. Eso es lo más cobarde de todo, respondí. Que ni siquiera tuviste los huevos de asumirlo desde el principio. Entró a escondidas, se fue con tu chaqueta puesta, como si yo fuera un imbécil que no se entera de nada. Hubo silencio. Largo. Pesado. Ella se secó las lágrimas con la manga del suéter y me miró por primera vez desde que empezó la conversación. ¿Qué vas a hacer? No respondí enseguida. Me quedé mirándola, analizándola como si fuera otra persona. Esa era la parte más difícil. Darme cuenta de que la mujer con la que había compartido casi una década no era la que tenía enfrente. Algo en ella había cambiado, o quizás siempre fue así y yo no lo había querido ver. Todavía no lo sé, dije al fin. Pero no me voy a quedar sentado mientras haces de cuenta que esto no pasó.
Si querés explicaciones, las vas a tener que dar bien desde el principio. Y si no podés, mejor no digas nada más. Ella asintió, sin discutir. Se levantó, agarró su bolso y se fue al trabajo sin decir nada más. Ni un abrazo. Ni un intento de disculpa real. Solo cerró la puerta con cuidado, como si eso sirviera para no romper lo que ya estaba hecho pedazos. Yo me quedé sentado, con el video todavía en el portátil, sintiendo una mezcla de rabia y vacío que no sabía cómo procesar. Pero tenía claro que esto no se iba a quedar así. Esa misma noche, después de que Laura volviera del trabajo, no hablamos. Se metió en la ducha, cenó un yogur y se fue a la cama antes que yo. No me dirigió la palabra. Tampoco esperaba que lo hiciera. No me importaba. Yo ya había empezado a actuar. Sabía que vengarse por impulso era una estupidez, que tirar todo por la borda a gritos no me iba a devolver la dignidad. Pero sí podía planear algo que dejara claro que no iba a permitir que me pisoteara. Lo primero que hice fue llamar a Jorge. Le pedí que me ayudara con una copia de los vídeos, más limpia, editada, solo con los momentos clave. Le expliqué lo que tenía en mente, y no necesitó mucho para sumarse. Esa misma madrugada ya tenía el archivo preparado, corto, claro, con fecha y hora visible. A la mañana siguiente, cuando Laura se fue al trabajo, agarré su ordenador, su tablet y revisé sus cuentas. No me interesaban los mensajes, me interesaba su calendario. Y ahí estaba. Ese miércoles por la tarde tenía una comida con sus compañeras del máster, según ella. En realidad, era la excusa que usaba para verse con él. Imprimí una captura del video en color, en tamaño grande. La puse en un sobre y lo dejé sobre la mesa del salón. Junto al sobre, un pequeño papel con una frase escrita a mano: ponele otra excusa a tus amigas. Sabía que lo iba a ver apenas llegara. Y sabía también que no iba a poder mirarme a la cara. Me fui de casa antes de que volviera. No tenía ganas de verla intentar explicar nada. Quería que sintiera esa incomodidad de estar sola con lo que había hecho. La siguiente parte fue un poco más difícil, pero tenía que hacerlo. Me contacté con una amiga en común, Irene, que siempre había sido muy cercana a Laura. No éramos íntimos, pero ella y yo teníamos respeto mutuo. La cité en una cafetería y le conté todo. Le mostré el video. No lo vio entero. Bastó con 10 segundos. Se llevó la mano a la boca, negó con la cabeza, y empezó a preguntarme si estaba seguro de lo que pensaba hacer. Le dije que no quería que ella eligiera bando, pero que prefería que supiera la verdad por mí antes que por chismes. Me agradeció la sinceridad. Y cuando le pedí un favor específico, no me lo negó. Le pasé el video. Solo le pedí que lo hiciera llegar al grupo de WhatsApp del máster de Laura, sin decir que venía de mí. No me interesaba que me defendieran. Me bastaba con que se supiera lo que había hecho. 2 horas después, me llamó. Me dijo que varias compañeras ya lo habían visto y que la reacción había sido dura. Que Laura intentó justificarse, pero nadie le creyó. Algunas incluso abandonaron el grupo. Perfecto. Eso era exactamente lo que quería. Que entendiera que sus decisiones tienen consecuencias, no solo en casa, también afuera. No para humillarla por deporte, sino para hacerle ver que no se puede fingir que todo está bien mientras vive una doble vida. Esa noche dormí en casa de Jorge. Me escribió 2 veces. La primera, para preguntarme si pensaba volver. No respondí. La segunda, para decirme que necesitábamos hablar. Le dije que no. Que ya había hablado ella demasiado con otros. Que ahora tocaba escuchar. Me imaginé su cara al leer eso, y me bastó. Me dormí tranquilo, por primera vez en días. Al día siguiente, volví a casa solo para recoger algunas cosas.
No dije nada. Entré, recogí ropa, mis documentos, el disco duro externo y una caja con herramientas. Ella estaba en el sofá, en pijama, con cara de no haber dormido. Tenía los ojos rojos. Me miró como si quisiera decir algo, pero no se atrevió. Me preguntó a dónde iba. Le dije que eso ya no era asunto suyo. Me preguntó si iba a dejar todo así. Le respondí que no estaba dejando nada, que solo me estaba llevando lo que me pertenecía. Javi, esto no tiene sentido, dijo con la voz temblando. No podemos tirar todo por un error. ¿Error? Respondí sin levantar la voz. Un error es olvidarte de cerrar la puerta, no invitar a alguien a mi casa para besarte en mi sofá. No fue así. No fue algo tan simple. Tenés razón. Fue peor. Fue planeado. Fue frío. Y lo hiciste más de una vez. No hay accidente acá, Laura. No dijo nada. Se quedó callada, bajando la mirada como si tuviera miedo de que yo siguiera hablando. Pero no lo hice. Solo agarré las llaves del coche y me fui. No grité, no insulté, no rompí nada. No necesitaba hacerlo. La venganza ya estaba hecha. Y era mucho más efectiva que cualquier grito. Ahora ella vive sabiendo que todos lo saben. Que no puede esconderlo. Que ya no controla el relato. Que no es la víctima de una separación repentina, sino la protagonista de su propio derrumbe. Y yo no tengo que explicarle a nadie por qué me fui. El video lo explica todo. Pasaron 4 días sin ningún tipo de contacto entre nosotros. Yo seguía durmiendo en casa de Jorge, y durante ese tiempo solo salía para ir al trabajo y luego volvía a encerrar mi cabeza en silencio. No tenía ganas de hablar con nadie, ni de ver a nadie, ni de explicar nada. Mi madre me escribió un par de veces, como siempre, preguntando si pasaba algo porque no le contestaba con el mismo entusiasmo de antes. Le dije que estaba ocupado, que todo bien. Mentí, pero no tenía energía para abrir ese tema con ella. El sábado por la mañana Laura me mandó un audio. No lo escuché. Luego escribió que si quería hablar, que si podíamos vernos aunque fuera 1 hora, que necesitaba explicarse y que prefería hacerlo cara a cara. Dudé unos minutos. No porque quisiera escucharla, sino porque sentía que si no lo hacía, iba a quedarme con demasiadas cosas sin decir. Le dije que sí, que nos veíamos a las 7 de la tarde en el piso. A esa hora no había vecinos, no habría testigos, no necesitábamos fingir nada. Cuando llegué, ya estaba en casa. Había limpiado el salón, apagado la tele y preparado 2 vasos de agua en la mesa. No la saludé. Me senté frente a ella y esperé. Ella también tardó en hablar. Se quedó mirando sus propias manos como si no supiera cómo empezar. Luego respiró hondo y dijo: No quiero justificar nada, ya sé que lo que hice está mal, y sé que no tiene perdón. Asentí sin decir nada. Seguí esperando. Solo quiero que sepas que nunca fue algo planeado. Nunca lo busqué. No me desperté un día pensando en hacer esto. Simplemente, pasó. Empezamos a hablar en clase, y de a poco, sin darme cuenta, me empecé a confundir. Me sentía apagada en casa, como si fuéramos compañeros de piso. Sé que no es culpa tuya, pero yo me sentía así. Y cuando Sergio apareció, fue como, no sé. Alguien que me escuchaba, que me hacía sentir otra vez viva. La interrumpí ahí. ¿Y eso te pareció suficiente para traicionarme? No, dijo rápido. No es que me pareciera suficiente. Fue una mierda de decisión. Pero en ese momento no pensé en todo lo que podía arruinar. Pensé solo en mí, en lo que necesitaba, en lo que me faltaba. Y cuando quise darme cuenta, ya estaba enredada en algo que no sabía cómo manejar. Podrías haber hablado conmigo.
Podrías haberme dicho todo eso antes. Pero elegiste hacer esto a escondidas, en mi casa, mientras yo trabajaba. ¿No te das cuenta de lo bajo que fue eso? Sí, dijo en voz baja. Me doy cuenta. ¿Qué esperas ahora? Pregunté directamente. ¿Que vuelva? ¿Que lo olvidemos y sigamos como si nada? No sé lo que espero. Sé que no puedo pedirte que me perdones. Solo quería que supieras lo que sentía. Que no fue por desprecio hacia vos. Que fue una cagada mía, un momento de egoísmo, de debilidad, de estupidez, llámalo como quieras. Hubo un silencio largo. Ella me miró por fin a los ojos. Yo no bajé la vista. No quería que pensara que tenía algún tipo de poder emocional sobre mí. Ya decidí que me voy del piso, dije sin rodeos. No quiero seguir viviendo acá. Vos podés quedarte, ya hablaré con un abogado para ver cómo manejamos la parte legal. No quiero nada tuyo. Pero tampoco quiero tener que cruzarte todos los días. Esto para mí está terminado. Lo entiendo, respondió sin resistencia. No quiero hacerte la vida más difícil. Si te hace bien irte, hacelo. Lo único que quiero es que no terminemos odiándonos. Aunque me odies ahora, aunque estés decepcionado, yo no te odio. No te odio, dije sin pensarlo. Me das vergüenza. Y me da bronca haber compartido tanto tiempo con alguien que fue capaz de hacer lo que hiciste sin pestañear. Ella volvió a bajar la mirada. Las lágrimas le caían, pero ya no lloraba de forma dramática. Solo caían, sin más. Como si ya no tuviera fuerza para contener nada. ¿Y los papeles? Preguntó con voz baja. Ya hablé con un abogado. Me va a ayudar a redactar todo. Si estás de acuerdo en firmar, podemos hacerlo sin pelear. Yo no quiero llevar esto a juicio ni convertirlo en una guerra. Pero si pones una sola traba, te juro que lo hago público con nombre y apellido. El video sigue existiendo, y hay más copias. No voy a poner trabas, respondió rápido. Me lo merezco. Y quiero que tengas paz. Me levanté, agarré mis cosas y me fui. Ella se quedó sentada, sin intentar detenerme. Ni siquiera abrió la boca para decir adiós. Cuando bajé a la calle, sentí algo raro. No alivio. No tristeza. Solo vacío. Pero al menos era un vacío que ya no iba a llenarse con mentiras. Pasaron 3 semanas desde la última conversación con Laura. Durante ese tiempo no volvimos a cruzar palabra, más allá de un par de correos fríos para coordinar la firma del acuerdo. Ella quedó en el piso, como habíamos acordado, y yo me instalé temporalmente en casa de Jorge mientras buscaba algo definitivo. No tenía muchas ganas de alquilar ni de mudarme, pero necesitaba un espacio propio, aunque fuese pequeño. El proceso con el abogado fue rápido. Laura no puso ninguna traba, firmó todo en la primera cita y ni siquiera pidió tiempo para leerlo. Supongo que lo hizo por culpa o por cansancio, pero no era mi problema. Lo importante para mí era cerrar todo de forma limpia y sin volver a verla. Los primeros días después de la firma no fueron tan duros como imaginaba. No me sentía deshecho ni furioso. Me sentía raro. Me despertaba temprano como siempre, pero sin necesidad de hacerlo. Preparaba café por costumbre, no por ganas. Iba al trabajo como si nada hubiera pasado, cumplía con mis tareas, hablaba con mis compañeros, pero dentro mío todo se sentía como si fuera parte de otro sistema, como si alguien más estuviera viviendo mi vida y yo solo la estuviera observando. Jorge me preguntaba a veces si necesitaba hablar o si quería salir a despejarme. Le agradecía, pero siempre le decía que no. No porque me creyera fuerte, sino porque hablar ya no cambiaba nada. Lo había dicho todo. Ella también. Y el resto ya era trámite. Un sábado por la mañana salí a caminar sin rumbo. Terminé en la playa,
aunque no era mi plan. Me senté en un banco frente al paseo marítimo, saqué el móvil y empecé a borrar fotos. Las tenía guardadas desde hace años. Vacaciones, cenas, cumpleaños, fotos tontas en casa. Todo eso que en su momento era especial, ahora no era más que un archivo muerto. No me puse nostálgico. Ni lloré. Solo pensé en lo mucho que uno se puede equivocar creyendo que una relación sólida es garantía de algo. Todo se puede romper si la otra persona deja de cuidar lo que tienen. No importa cuánto esfuerzo pongas si del otro lado no hay lo mismo. Más tarde, ese mismo día, me escribió Irene. Me preguntó si podía contar conmigo para una cena con algunos amigos, gente del grupo de siempre, sin Laura. Le dije que no. Le agradecí por el gesto, por seguir hablándome después de todo, pero no estaba listo para sentarme en una mesa a escuchar anécdotas mientras fingía que no me importaba lo que pasó. Me ofreció quedar a solas, solo para tomar algo y charlar, pero también lo rechacé. No tenía ningún interés en abrir la puerta a nada ni a nadie en ese momento. No por miedo, sino por respeto a mi propio proceso. Una noche, mientras revisaba cosas viejas en el portátil, encontré una carpeta con videos de los dos. Aaron clips caseros, pavadas grabadas en casa, bailes estúpidos, cosas de cuando uno todavía se divertía con poco. Dudé en abrir uno. Lo hice igual. Duraba poco. Se nos veía a los dos en el salón, Laura haciendo como que cantaba con una cuchara y yo detrás haciendo como si fuera su manager. Me reí, no por el contenido, sino por lo desconectado que me sentía de esa persona que aparecía ahí. Era yo, sí, pero también era alguien que ya no existía. Borré el video y vacié la papelera. Unos días después conseguí un piso chico en el barrio de Ruzafa. Nada espectacular, pero funcional. Un dormitorio, un salón decente y buena luz. No tenía casi muebles, pero me gustaba el silencio. Me mudé con pocas cosas. No quise traer nada del antiguo piso, ni la vajilla, ni los cuadros, ni los objetos compartidos. Empecé de cero, literal. Lo primero que compré fue una cafetera nueva. No por nostalgia, sino porque necesitaba algo propio, aunque fuera una pavada. Esa misma semana me encontré con Sergio en un supermercado. No lo había visto desde aquel día en que salió de mi edificio con su mochila y la chaqueta de Laura. Me miró, se quedó helado. No me dijo nada. Yo tampoco. Lo miré 2 segundos y seguí caminando como si fuera un desconocido más. No tenía sentido armar ninguna escena. Él ya sabía lo que había hecho. Y por la forma en la que bajó la cabeza, supe que lo tenía claro. Una tarde de domingo, me llamó mi madre. Me preguntó si iba a pasar por su casa. Le dije que sí. Preparó tortilla y café, y hablamos como si nada grave hubiera pasado. No le conté los detalles. Solo le dije que me había separado y que estaba tranquilo. Ella no preguntó más. Creo que a su manera entendió que si no contaba más, era porque ya no tenía sentido. Me dio un abrazo largo cuando me fui. Uno de esos abrazos que no son para consolarte, sino para recordarte que seguís siendo alguien para alguien. Hoy ya no pienso en Laura todos los días. A veces se me cruza el recuerdo, pero no me detengo. No me carcome la rabia ni el dolor. Me jode, claro. Me jode que alguien con quien compartiste tanto haya sido capaz de hacerte sentir tan reemplazable. Pero no me siento víctima. Solo me siento distinto. Más alerta. Más consciente. Y sí, más solo. Pero una soledad que, al menos por ahora, no duele. No sé si algún día volveré a confiar en alguien como lo hice con ella. Tampoco me preocupa. Ahora mismo solo me interesa estar bien. Comer tranquilo. Dormir en paz. Tomar decisiones sin necesidad de explicárselas a nadie.
Y si en algún momento aparece alguien, que lo haga sin apuro y sin mentiras. Por ahora, eso es suficiente.